Bueno, vamos a dar nuestro saludo formal. Buenas noches para todas. Qué alegría y qué privilegio nos permite el Señor al estar aquí reunidas virtualmente desde muchas partes del país, pero también internacionalmente, ¿no, hermana Susana? Porque nos comentaba que nos ven de México, de Islas Canarias también. Bueno, y quién sabe cuántas personas, cuántas mujeres más pueden ser impactadas y bendecidas con el mensaje de la palabra, ¿no? Y damos gloria al Señor por la tecnología. Así que vamos a orar, vamos a entregar al Señor este rato en sus manos. Señor amado, Dios eterno, te doy gracias, Señor, por los recursos que tú nos permites disfrutar. Gracias, mi Señor, por proveernos en abundancia, por poder disfrutar, Señor, de un computador, de un celular, de cualquier dispositivo, Señor, para podernos conectar, Señor, y poder, oh Dios amado, recordar, oh Dios, tu manual, ese manual de vida que tú nos diste, que es tu santa palabra, Señor. Y gracias, Señor amado, porque cuidas de cada una de nosotras, cuidas de mi hermana Susana, Señor, te provees de salud, de sabiduría, y también, Señor, físicamente estás cuidándola, Señor. Y gracias por cada una de mis hermanas que están aquí en esta noche. Gracias también porque sé que las estás cuidando, sustentando, Señor, y las rodeas totalmente, Señor, con tu protección. Te alabo, Señor, y está en tus manos este rato. Queremos glorificar tu nombre, Señor, y prepara nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir tu palabra y podamos atesorarla también, y que nuestro deseo, Señor, por obedecerte, crezca en nuestros corazones, Señor. Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeñito repaso. Paz y amor, gozo y paz. 3. Muy bien, hemos visto tres características, ¿no? Del fruto del Espíritu Santo. Y hablábamos, la hermana Susana nos definió bíblicamente qué significa la palabra fruto, ¿no? Y el fruto del Espíritu, hablando puntualmente, son las virtudes que Dios Espíritu Santo produce en nuestra vida cuando nos sometemos a Él. Y no son nunca provocadas por nuestras fuerzas o nuestro deseo, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo está controlando nuestra vida cuando se ven estas cualidades en nuestro comportamiento diario. Así que el Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo es evidente en nuestras vidas. ¿Cómo conseguir entonces ese fruto? Nos decía la hermana Susana, y un verso clave ahí es Gálatas 5, ¿no? 16 al 18, una partecita dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces es necesario someternos al Espíritu Santo, cederle el control de nuestra vida a Él. Hay una lucha en el creyente, pero el Señor ha ganado o tenemos la victoria en el Señor, porque Él nos rescató del poder del pecado y ya no vivimos bajo la ley del pecado. Entonces podemos glorificar a Dios con nuestra conducta porque somos libres del pecado. La hermana Susana también nos hablaba de la primera manifestación del fruto del Espíritu, que es el amor. Y yo diría que es el mayor, ¿no? La mayor característica, porque del amor, pues, el amor, pues, nos va a hacer manifestar las demás características del fruto del Espíritu. Entonces, el amor que nos enseña la palabra del Señor es el amor ágape, que es el amor solamente que podemos amar de esa manera los que somos hijos de Dios. Nadie puede amar de esa manera. Entonces, como nos dice también Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese amor ágape está centrado en las necesidades de otros, no en las nuestras. Está basado en la voluntad, no en las emociones. Uno decide amar. Y está también acompañado de una profunda compasión, misericordia y bondad, que sigue buscando el bien del amado, no importa que el amado lo merezca o no. El amor ágape le da al amado lo que necesita y no lo que ese amado quiere. Por eso una mamá que ama al Señor disciplina a su hijo, porque sabe que eso hace parte es una expresión de amor para él.
Y primera los Corintios, capítulo 13, pues nos habla mucho acerca del amor, ¿no? Entonces, sí, es una oportunidad bonita para recordarlo, leer y estudiar primero los Corintios 13. Pero resalto de las verdades que nos dice Corintios 13, que, y lo comparaba la hermana Susana, que el amor es como un techo, y debajo de ese techo está la persona amada. Y el amor soporta todo allí, ¿no? Es una protección, como el techo para de nuestras casas también nos protege, el amor protege también al amado. Y lo lindo de esto es que el amor hace que podamos creer en la obra del Señor y esperar en los cambios que el Señor va a producir en esa persona. Por eso es tan lindo el amor, porque nos ayuda a creer y a esperar en el Señor, en lo que Él va a hacer, ¿no? Y glorificar al Señor y gozarnos de ver la obra de Dios en la vida de otras personas, de los más cercanos, que pueden ser nuestros hijos, esposos, las personas con las que vivimos, pero también nuestros vecinos, nuestros hermanos de la iglesia. Y también miramos el segundo la segunda característica, que es el gozo, y la hermana nos lo definía, que es el deleite y el sentido de bienestar que resulta de nuestra relación con el Señor. A medida que conocemos al Señor, pues vamos disfrutando de la relación con nuestro Dios, y también produce mayor gozo en nuestra vida. La hermana Susana decía que algunos días sentiremos mayor gozo que otros, ¿no? Pero el gozo siempre estará presente en la vida de aquel que ha decidido vivir para el Señor. El gozo es muy diferente a la felicidad, es diferente a los placeres, porque todos nacen de las emociones humanas, pero el gozo nace del espíritu. Entonces es diferente y no es de acuerdo a las circunstancias, sino que aún en momentos difíciles, el gozo viene a nuestras vidas para ayudarnos a mantener la calma y dar estabilidad a nuestros corazones. ¡Qué lindo! Yo concluyo entonces, Joana Santana, que la persona creyente no debería sufrir ni de ansiedad ni de depresión. Que el Señor nos ayude a desarrollar el gozo en nuestra vida para que no ocurra esto con mucha facilidad de sufrir de esto. Y también veíamos una tercera característica, que es la paz, y proviene del hebreo shalom. Esta paz en el Señor es completa, trae salud al alma, al cuerpo, bienestar, prosperidad y seguridad. Y no tiene nada que ver con las circunstancias. Podemos estar en medio de una guerra y tener la paz del Señor. Podemos estar atravesando una situación muy difícil y sentirnos en paz. Esa paz nos la da el Señor Jesucristo y viene por tener una conciencia tranquila, por haber sido redimidas, rescatadas del pecado. Digamos que ese es el inicio de la paz que puede sentir alguien, siendo creyente y siendo perdonado por el Señor. Esas tres los miramos y seguiremos viendo otras. Ya dije que el amor es el mayor de todos, así que veremos cómo se relacionan, ¿no?, estas características con el amor, cómo nos ayuda. Bueno, será como un repasito para que no se nos olvide entonces. Ya vimos tres: amor, gozo y paz. Bueno, entonces las invito, mis hermanas, ustedes que están ahí bien pendientes todas, pongan ahí su Biblia a un lado, ábranla en Gálatas 5, los versículos 22 y 23, y vamos todas a leer este pasaje. Recuerden que es nuestro texto clave, y como lo estamos leyendo todos estos martes de estudio, pues es fácil de aprender porque lo estamos repitiendo. Hay que ponerlo por ahí en un lugar visible para memorizar. ¿Están listas todas entonces para leerlo? Gálatas 5, 22 al 23. Dice la palabra: fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, hermana Susana, es usted ahora la dueña de este tiempo, y bien pueda mi hermano.
Muchas gracias, hermana. Y quiero decirles que yo no conozco la respuesta a todas las preguntas, pero siempre puedo decir yo no sé. Siempre le recuerdo, le contesto, pero le digo que no lo sé todo, pero algunas preguntas sí puedo contestar. Bueno, esta noche vamos a mirar dos características más del fruto del Espíritu Santo. Y estas son paciencia y benignidad. Y esa paciencia es la palabra longanimidad, que casi no lo usamos en español, pero es una palabra muy bonita y quiere decir es soportar con constancia de ánimo las adversidades por largo tiempo, especialmente con personas difíciles. Es lo opuesto a la irritación y el resentimiento. No sé de ustedes, pero me imagino que en la vida de todos nosotros hay algunas personas que nos irritan. ¿Será cierto? Pues, de verdad, hay personas que nos caen mal y hay personas que nos ofenden y hay personas que nos hacen daños. Y la paciencia, longanimidad, soporta por largo tiempo estas personas difíciles de soportar. Y esta noche vamos a tener una pequeña lección en el idioma griego, porque hay dos palabras que traducen paciencia en nuestra Biblia. Y casi todas las versiones traducen esas dos palabras como paciencia, pero son muy diferentes. La primera palabra, paciencia o longanimidad, es la palabra en la lista del fruto del Espíritu Santo. Es la palabra macrothymia. Y esa palabra para paciencia se refiere a autoacciones provocativas que nos provocan a la ira, a resentimiento, a retirarnos. En esas situaciones provocativas, esas situaciones que nos duelen, es ahí cuando necesitamos la longanimidad, la macrothymia, esa paciencia de largo tiempo con las personas difíciles. Esa paciencia pasa por alto muchas ofensas. No toma represalias ni busca venganza. Más bien entrega las ofensas a Dios y ora por el ofensor. Está relacionada con la cualidad de misericordia. Y hermanas, esta es la paciencia de Dios. Cuando dice en la Biblia que Dios tiene paciencia, casi todas las veces es esa palabra macrothymia, es decir, longanimidad, porque Él tiene paciencia por mucho tiempo con las personas que se rebelan contra Él. Ahora, hay otra palabra que también traduce paciencia, y esa paciencia quiere decir firmeza
y persistencia. Es la palabra hipomoné. Hipomoné. Bueno, y esa palabra tiene que ver con constancia, autocontrol en situaciones difíciles, no relacionado con personas, sino la enfermedad, dificultades de diferentes índoles, no relacionado con personas. Y tiene que ver con la persistencia. Esa palabra, hipomoné, tiene una parte pasiva. Y cuando la persona dice, hay que tener paciencia. Bueno, cuando está tratando de una situación difícil, entonces es esa palabra, hipomoné. Se mantiene firme en las pruebas de la vida. No se desanima cuando pasa por dificultades, sino sigue confiando en Dios a pesar de las luchas. Esta cualidad está relacionada con la esperanza. Tenemos la esperanza en Dios, que Él nos va a sostener, Él nos va a llevar a la victoria a través del problema. Y eso es lo que nos da paciencia y hipomoné. Esa persistencia y constancia en las situaciones difíciles. Ahora, un ejemplo de esto pudiera ser el centinela que soporta fielmente la lluvia, el viento, el calor, para poder cumplir su cargo y mantenerse vigilante ante los peligros. Pero esa paciencia también tiene una parte activa. Es decir, sigue haciendo su deber a pesar de las dificultades. Y un ejemplo pudiera ser el ciclista que va montando una montaña y ya le duelen los músculos, ya está cansado, ya está sudado. Y a pesar de esto, sigue adelante. Esto es una cualidad de la paciencia hipomoné. La firmeza y la constancia, la persistencia. Esta paciencia rara vez se usa de Dios. De verdad, de lo que yo he visto, yo he encontrado una sola vez, y vamos a verlo esta noche, una sola vez cuando se usa esa paciencia con Dios, porque generalmente la paciencia de Dios tiene que ver con paciencia con las personas rebeldes. Bueno, la longanimidad, la paciencia, longanimidad es un atributo de Dios. La hermana Claudia nos va a leer 2 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9. Hermana Claudia. Buenas noches. Dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas gracias, hermana Claudia. Ahora, este versículo explica por qué el Señor no ha regresado al mundo hasta ahora. Yo oí una persona una vez que dijo, ay, esos evangélicos, ellos son bobos. ¿Hace cuánto tiempo están esperando que Jesús vuelva a la tierra
vuelva para la iglesia y no ha venido todavía. 2000 años. No, eso sí, es imposible que va a venir ya después de tanto tiempo y siguen esperándolo. Pues ese versículo nos dice por qué. Él ha prometido venir y vendrá, pero está dando tiempo a la gente para que lleguen al arrepentimiento. La palabra paciente, perdone, en este texto es longanimidad. El Señor ha sufrido calumnias, burlas, dudas de las personas incrédulas por muchos siglos. Y todavía está sufriendo su odio y rechazo. Pero a pesar de la enemistad de la gente del mundo, el Señor sigue invitándoles con constancia y amor a arrepentirse, aceptar su oferta de perdón y vida eterna y nacer en su familia. El deseo de Dios es que ninguno perezca, como dice el versículo, no queriendo que ninguno perezca, y que todos proceden al arrepentimiento. Ahora, hermanas, esta frase, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento, se puede entender de dos maneras y ambos son correctos. Ambas ideas son totalmente bíblicas y correctas. La primera, Dios ama a toda la humanidad y algunos niegan eso, pero la Biblia lo enseña claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él ama a toda la humanidad y el deseo de su corazón es que el mayor número de personas sean salvos. Y Cristo no ha venido hasta ahora porque está dando tiempo para que todos en el mundo oigan el mensaje de salvación y tomen su decisión, que sí o que no. Esta es una manera de entender este texto y es totalmente correcto y verdad. Hay otra manera de entender el texto que también es correcto. Y esto es, Dios está esperando para que nazcan todos los que van a ser salvos en esta época. Él sabe quiénes son. Y Cristo no va a regresar al mundo hasta que la última persona que Él ha escogido para formar parte de la iglesia se arrepienta y acepte a Cristo como Salvador. Oye, hermanas, me alegro mucho. Hoy estoy muy contenta que el Señor Jesucristo no vino en los años, en el último siglo o hace 2 siglos. ¿Dónde estaríamos nosotras? No, el Señor está esperando hasta que la última persona nazca que Él ha escogido para ser parte de la iglesia. En todo caso, hermanas, se ve la longanimidad de Dios. Es una cualidad de Dios, es un atributo de Dios en soportar por largo tiempo la rebeldía de los que rechazan su oferta. Y esto es la cualidad que el Espíritu Santo está formando en nosotros cuando nos sometemos a Él. Ahora, la hermana Estela nos va a leer Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muchas gracias.
Oiga, este texto menciona todas las 3 cualidades que estamos tratando esta noche. Y usted dijo, pues yo pensé que estábamos viendo solamente 2, paciencia y benignidad. Pero vimos que la paciencia se puede dividir en 2, ¿no? La paciencia de constancia y la paciencia de soportar por largo tiempo. Y también veremos la cualidad de benignidad. Pero aquí dice, habla de las riquezas, de la benignidad de Dios, que Él es benigno con la humanidad, sus propósitos son buenos, son bondadosos para con todos, derrama sus bendiciones como lluvia, sol, la oferta de salvación sobre toda la humanidad, malos y buenos. Jesús mismo dijo eso. Y por su compasión y amor, está llamando a todos al arrepentimiento. Bueno, también el versículo dice, las riquezas de su benignidad, paciencia. Ahora, esto es la paciencia hipomone, perdone. Es paciente, es decir, es firme y constante en su trato con la humanidad. Dios no cambia. Él es constante. Su amor nunca se acaba. Dios sigue siendo bueno y bondadoso con todos, dándoles tiempo para arrepentirse. Y esta es una de las pocas veces que hablan de la paciencia de Dios, su constancia. Y 3, dice el versículo, que tiene longanimidad, es decir, sufre la enemistad de la mayoría de los seres humanos sin tomar represalias inmediatas. Claro, vendrá el día de juicio, eso sí, pero por largo tiempo Él está esperando para que lleguen al arrepentimiento. Oiga, ¿no dan gracias ustedes a Dios por su benignidad, su paciencia y constancia y su longanimidad? Él sigue soportando la enemistad de la mayoría de la humanidad en amor, dándoles oportunidad de arrepentirse. Y hermanas, estas son cualidades que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros, porque el propósito de Dios es que tú y yo lleguemos a parecer en lo moral al Señor Jesucristo. Y por eso vemos que Dios nos llama a nosotros a mostrar longanimidad, soportando los difíciles de aguantar, las personas que nos irritan, las personas que nos hacen daños, soportar por largo tiempo. Esto es la longanimidad. Y la hermana Claudia nos va a leer Efesios capítulo 4 y el versículo 1 y 2. ¿Se escucha mejor? Bueno, dice la palabra de Dios. Yo pues, presa en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación como fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Muchas gracias, hermana. ¿Sabe dónde estaba Pablo cuando escribió esa carta? Estaba en la cárcel. Sin embargo, él no pensaba en sí como preso de Roma, sino preso de Jesucristo. Él dice, yo pues preso
en el Señor. En ese momento, la voluntad de Dios para Pablo era que estuviera en la cárcel, sufriendo por su ministerio, en llevar el evangelio a los gentiles. Y por eso Pablo estaba contento, sabiendo que estaba cumpliendo el llamamiento o la voluntad de Dios para él. Y es posible que alguna hermana que me está escuchando hoy está pasando por una prueba difícil. Tal vez no está en la cárcel literalmente, pero se siente todo encerrada con las circunstancias y no hay manera de salir. Así como Pablo. Y usted dice, no, estoy achicopalada aquí en esa situación tan difícil. Mire, hermanas, tengamos la actitud de Pablo. No estoy en esta situación por otras personas. Estoy aquí, claro, entendiendo que hemos confesado cualquier pecado en nuestra vida. Estamos andando bien con el Señor. Pero andando bien con el Señor, si nos sentimos encerrados con las circunstancias, mire, hermana, el Señor tiene algo para enseñarnos. Y como dice Pablo, yo pues preso en el Señor. Él está en control de la situación. Entonces, Él urge a los efesios y a nosotros también andar como digno de la vocación. La vocación es el llamamiento de Dios, o sea, la voluntad de Dios para nosotros. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Bueno, Él nos dice aquí, con toda humildad. Humildad. Pongo los intereses de otras personas antes que los míos. La persona humilde no tiene bajo concepto de sí mismo. Ay, pobrecito yo. Ay, yo no sirvo para nada. Soy tan humilde. No. Eso no es. La persona humilde reconoce que es hija de Dios, de gran valor ante el Señor. Pero que necesita de Dios en todo momento. Depende del Señor, está confiado en el amor de Dios y está dispuesto a servir a otros con buena voluntad. Ahora, la segunda cosa que menciona ahí es mansedumbre. Ay, mansedumbre, eso sí no me gusta. Porque a mí me gusta controlar, a mí me gusta que se hagan las cosas a mi gusto. Y la persona mansa tampoco es esa persona que no, débil, insignificante, que, ay, yo no puedo, soy tan mansa. No, la persona mansa es una persona fuerte en el Señor. Es la fuerza, el poder de Dios que nos da la habilidad de ser mansas, fortalecidas con el poder de Dios para perdonar ofensas,
para tratar bien a los que nos hacen daño. Está relacionado con la longanimidad. Y 3, ya hemos llegado a la longanimidad, soportar a los que son difíciles de amar. Hermanas, solo el amor de Dios derramado en nuestro corazón nos da poder para mantener la calma, la paciencia con personas que no nos caen bien. Ahora, es posible que todas las hermanas que me están escuchando esta noche están diciendo, ay, Susana, pero todo el mundo me cae bien a mí. Yo no tengo ninguna persona me irrita. Ninguna persona jamás me ha ofendido. Bueno, si es así, le felicito. Pero yo creo que la mayoría de nosotros tenemos que decir, hay algunas personas que nos caen gordas. Y en este momento es que necesitamos del fruto del Espíritu, de la longanimidad. Y hermana, todo esto está resumido en las últimas palabras del versículo, soportándonos con paciencia a todos, con paciencia a los unos a los otros en amor. No el amor mío, sino el amor de Dios derramado en mí. Bueno, Dios nos llama a mostrar longanimidad en el poder de Él. Ahora la hermana Estela nos va a leer otro versículo relacionado con el llamamiento de Dios para darnos, para que tengamos longanimidad. Es Colosenses 1. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Muchas gracias, hermana. Ahora este versículo empieza como raro, dice, para que andéis como es digno del Señor. Y usted me dice, Susana, yo no soy digna. ¿Me están escuchando? Ok, muy bien. Posiblemente, no sé. Bueno, usted me dice, pero yo no soy digna. Bueno, yo tampoco soy digna. ¿Me están escuchando? Ok, muy bien. Gracias. Bien, entonces, ¿cómo podemos estar seguras que estamos andando dignas del Señor, agradándole en todo? Bueno, el versículo nos dice por lo menos 4 cosas. En primer lugar, dice, llevando fruto en toda buena obra. Y buen fruto, como nos recordó la hermana Joana hace poco, buen fruto es lo que hacemos, son las cosas visibles en nuestra vida que otras personas pueden observar en nosotros, que les llama la atención a nuestro Dios. Esas son buenas obras. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos llena de su fruto, tenemos actos de misericordia, perdón a las ofensas. Cuando ayudamos a otros es con alegría, estamos contentas con lo que tenemos.
siendo mucho o poco. Y también dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Hermana, eso quiere decir que estamos compartiendo nuestra vida con el Señor. Todo el día, hermanas, estamos compartiendo nuestra vida con el Señor. Vemos una flor por ahí y decimos, ay Señor, tú eres el creador de esa flor tan hermosa. Y vemos por ahí un niño que no conocemos, pero está llorando y no sabemos por qué, pero en ese momento decimos, Señor, tú sabes por qué este niño está llorando. Te pido que tú obres en su vida. Es decir, si está barriendo la casa, estamos haciéndolo en la presencia del Señor. Es decir, estamos compartiendo la vida con Él. Las cosas buenas, las cosas difíciles. Estamos escuchando su voz en la palabra. Apartamos tiempo todos los días para leer su palabra. Estamos alegrándonos en la presencia de Dios. Y dice, fortalecidas o fortalecidos con todo poder. Hermana, estoy muy contenta. No tengo que hacer todo esto en mi fuerza. Puedo contar con el amor, el poder, la misericordia, la sabiduría de mi Dios. El amor, el poder de Dios es como un océano. Mi amor es como un baldecito y muy pronto se acaba. Pero el amor de Dios es grande. Se cuenta la historia de una familia que vivía en un desierto, vivían en el campo, en una parte muy árida, donde había que cuidar cada gota de agua. Había muy poca agua. Y entonces esa familia en cierta ocasión fue de paseo a la playa del océano. Y fue la primera vez en la vida que el niño de como 9, 10 años, él nunca había visto ni siquiera un lago y mucho menos el océano. Y sus papás le habían comprado una pequeña balde de juguete para que jugara en la playa. Y el niño por el camino dijo, oiga papá, ¿yo puedo llenar mi balde con agua del océano? Y el papá dijo, sí, cómo no, mijito, tú puedes llenar tu balde, hay mucha agua. Y el niño pensó por un tiempo y dice, papá, ¿yo puedo llenar mi balde 10 veces? Y su padre dijo, sí, hijo, tú puedes llenar el balde. ¿Cuántas veces quieres? Nunca se va a acabar el océano. Y el niño no podía imaginarlo. Hasta por fin llegaron a la playa. Y los ojos de ese niño llegaron a ser grandes. Papá, tanta agua. Yo puedo llenar mi balde 100 veces. Mire, hermanas, tú y yo tenemos una capacidad de un baldecito de juguete. Una capacidad muy chica de amar, de fuerza, de sabiduría. Pero, hermanas, podemos llegar al océano del poder de Dios, fortalecidos con todo poder. En eso
conforme a la potencia de su gloria. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Ay, para que mostremos paciencia y longanimidad. Ahí tenemos las dos clases de paciencia. La constancia y firmeza, es decir, hipomone, esa paciencia, y también la longanimidad, la paciencia por largo tiempo con personas difíciles. Les invito, hermanas, a echar su baldecito todos los días en el amor y el poder de Dios para poder tener esa paciencia que el Señor quiere dar. Bueno, hermanas, también queremos mirar lo que es la benignidad. Es esa cualidad de benevolencia o amabilidad que muestra compasión con los que sufren, generosidad con los necesitados y buena voluntad con todo el mundo. Se caracteriza por ser bueno y afable. Es la benevolencia del corazón en acción. Benevolencia es lo que sentimos por dentro. La benignidad es lo que hacemos, los actos de misericordia, los actos de amor, de compasión, de generosidad. Las buenas obras que hacemos, esto es benignidad. Ahora la hermana Claudia nos va a leer Tito 3, 4, 5, porque la benignidad es un atributo de Dios. Dice la palabra de Dios. Pero cuando se manifiesta la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Muy bien. Ahora, esa palabra bondad en la Reina Valera, en realidad es la palabra griega benignidad. Las dos palabras muchas veces se usan en español como sinónimos, pero no son exactamente sinónimos. Y en la próxima sesión vamos a ver qué es la bondad y la diferencia entre bondad y benignidad. Pero este versículo habla de la benignidad del Señor Jesucristo. Y Él muestra su benignidad derramando su sangre, nos salvó, no porque hicimos muchas buenas obras, sino por su misericordia. Misericordia es parte de su benignidad. Por el lavamiento de la regeneración, es decir, el Señor Jesucristo no solamente derramó su sangre por nosotros, sino cuando lo recibimos, Él limpia nuestro corazón y limpia nuestra conciencia. Limpia nuestro corazón y nuestra conciencia de culpa. Y también nos envió al Espíritu Santo a nuestra vida para vivir en nosotros, renovar la imagen de Dios en nosotros. Todas estas son evidencias de la benignidad de nuestro Salvador. Y la hermana Estela va a leernos un versículo de los Salmos, Salmo
73, el versículo 1. Ciertamente es para con Israel, para con los limpios de corazón. Muy bien. Muchas gracias, hermana. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, no hay una palabra precisamente benignidad. Se usa la palabra bondad en ese sentido en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento también hace claro que Dios es bueno, que tiene buenos propósitos, es bondadoso con su pueblo. Y les voy a leer unas palabras del profeta Jeremías de otra versión. Dice, porque, hablando Dios, ¿no? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, oh Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esas son palabras de un Dios benigno. Un Dios que busca el bien de su pueblo a pesar de sus fallas. Ahora, esas promesas fueron dadas primero a Israel, pero se repiten en el Nuevo Testamento, de modo que entendemos que Dios siempre ha sido un Dios benigno, un Dios que busca el bien de sus criaturas. Él busca el bien de los que son de Él y en cierto sentido hace bien también al mundo, a la humanidad, aún los no creyentes. Y vamos a terminar esta noche con esta idea que Dios también nos llama a ser benignos. Él nos llama a mostrar longanimidad, pero también nos llama a ser benignos. Y la hermana Claudia nos va a leer el último texto de esta noche, Colosenses 3. Dice la palabra de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muchas gracias, hermana. En el tercer capítulo de Colosenses, el apóstol Pablo habla de dos clases de ropa. Y nosotras las mujeres nos interesa mucho la ropa, ¿no es cierto? Nos interesa bastante la ropa y especialmente las prendas bonitas. Yo estaba usando esta blusa en un restaurante esta tarde y una señora que ni la conozco y ella se acercó y dijo, señora, esa blusa, ese color le favorece. Eso es maravilloso. Y yo me sentí, pues, gracias. Porque nos gusta las prendas bonitas. Y las prendas sucias, hediondas, todo roto. Saldría a la calle con vestido así, hediondo, feo. Yo creo que no. Bueno, el apóstol Pablo habla en los primeros versículos de unas prendas, una ropa sucia, rota, hedionda, fea, que debemos desechar, botar. La impureza, la avaricia, la ira desenfrenada, mentiras, entre otras cosas, que el apóstol Pablo dice, bótelos, eso no sirve para nada.
bota esa ropa, no la vaya a usar. Pero entonces él habla de los vestidos nuevos que el Señor Jesucristo nos regala. Y esos vestidos son hermosísimas. Esas prendas sí valen la pena. Y miren la primera, entrañable misericordia. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra entrañable? Tiene que ver con las tripas, con las entrañas. La idea es que esta es una misericordia profunda, grande. Una persona que siente esa misericordia profunda, siente el dolor ajeno y hace lo que puede para aliviarlo. No toma represalias ni venganza, porque entiende que la persona que le ofende tiene problemas. Más bien entrega la ofensa a Dios y ora por el ofensor. Esta entrañable misericordia es una de las cualidades principales de un creyente espiritual y está relacionada con la longanimidad. La entrañable misericordia y la longanimidad están unidas. Ahora la segunda prenda que el Señor Jesucristo quiere darnos, benignidad. De eso estamos hablando, ¿no es cierto? El apóstol nos exhorta a reflejar el carácter benigno de Dios en nuestro trato con la gente. La cualidad que el Espíritu Santo produce en los que se someten a Él y está estrechamente relacionado con toda esta lista de virtudes, con la entraña, la humildad, la mansedumbre y la longanimidad. La benignidad está una con todas estas cosas. Ahora, la próxima cosa que menciona el apóstol, entrañable misericordia, benignidad, humildad. Ahora en español usamos la palabra humilde, a veces pensando en una persona que no tiene muchos bienes materiales, pero eso no es el sentido en la Biblia. Y tampoco es una persona que tiene concepto muy bajo de sí mismo. Ay, yo no sirvo para nada, soy tan humilde. No, ese no es. Más bien reconoce que es una persona de infinito valor delante de Dios, es amado por el Creador, tiene acceso al poder y sabiduría del Señor, está echando su baldecito en el océano del amor y la grandeza y el poder de Dios todos los días, y por eso no tiene que defender sus derechos personales, sino entregarles al Señor, y así puede servir a otros con humildad, no pensando en sí mismo, sino en la necesidad de ellos. La cuarta, mansedumbre. También está relacionado con la longanimidad. La persona mansa no es insignificante. Más bien, está fortalecida en su relación íntima con Dios. Como vamos diciendo, está echando su baldecito todos los días
en la grandeza del poder, del amor, de la misericordia, de la sabiduría de Dios, está andando con el Señor y así puede pasar por alto muchas ofensas y entrega las ofensas graves al Señor, orando por el ofensor. Esa es la persona mansa. Y por fin, la paciencia, la longanimidad. Perdonando, y dice, de paciencia, y esa paciencia es longanimidad, soportándoos unos a otros. Y esas personas que nos irritan, esas personas que son difíciles de amar, esas personas que nos hieren una y otra vez, el Señor dice, perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. También hacedlo vosotros. Es decir, libremente, con amor, entregando las ofensas a Dios y orando por la persona que nos hizo daño. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, longanimidad. Todos mostramos el amor de Dios a las personas alrededor. Y hermanas, toda esta ropa que Cristo nos da es hermosa, pero se necesita ponerse todas las prendas, no solamente la camisa, sino todas las prendas que el Señor nos regala. ¿Cuáles son? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y longanimidad. Todos estos se combinan en una ropa elegantísima que va a llamar a la gente que no conoce a Dios, les va a llamar a Cristo. Bueno, dejemos que el Espíritu Santo perfeccione estas cosas en nuestra vida. Y en la próxima sesión vamos a mirar en detalle las cualidades de bondad y fe.